Estamos ya en Semana Santa, el tiempo más importante del año para los cristianos. La meta de la Cuaresma y el principio de lo que esperamos sea una vida más renovada, a la luz de Jesús. Gotas de Misericordia quiere acompañar tu proceso de oración y profundización durante estos días claves. Cada día se tratará una reflexión, oración para cada uno de los momentos importantes. Miércoles Santo. La misericordia divina es más grande que nuestra debilidad. Tradicionalmente, el miércoles santo, la Iglesia recuerda la traición de Judas. Qué lejanos quedan en el alma de este apóstol que se apresta a traicionar a Jesús los primeros encuentros con quien había considerado el Mesías. También Judas Iscariote había sido elegido personalmente por Cristo. Podía haber sido tan feliz como los demás, junto a Jesús, y haberse convertido en una de las columnas de la Iglesia. Sin embargo, opta por vender a precio de esclavo a quien todo le daba. Y Dios ha querido que la Sagrada Escritura no silenciara esta realidad. No sabemos si Judas miró alguna vez a los ojos de Jesús. En ellos habría descubierto que no existía rencor ni enfado. Cristo, su amigo, seguía mirándole con la misma ilusión con la que lo había llamado unos años antes para que fuera apóstol, para que estuviera con él. ¿Qué podemos hacer ante un Dios que nos sirvió hasta experimentar la traición y el abandono? Podemos no traicionar aquello para lo que hemos sido creados, no abandonar lo que de verdad importa. Estamos en el mundo para amarlo a Él y a los demás. El resto pasa, el amor permanece. La traición de Judas no fue, sin embargo, locura de un instante, sino que probablemente fue consecuencia de una secuela de desamores. En el Evangelio según San Juan encontramos un episodio significativo. Las críticas pocos días antes de la Pascua por el derroche de María de Betania al ungir con perfume a Jesús. Judas se atreve a criticar indirectamente con una razón altruista el comportamiento de esa mujer. Pero esto lo dijo, nos lo señala la Escritura, no porque él se preocupara de los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaba en ella. Sin embargo, ni esa ofensa ni ninguna debilidad son lo suficientemente fuertes como para vencer el pulso a un Dios que llama a cada persona constantemente y que siempre espera nuestro regreso. San José María veía en esa manera de ser de Dios tan llena de misericordia nuestra verdadera armadura. Todos tenemos miserias, pero las miserias nuestras no nos deberían llevar nunca a desentendernos de la llamada de Dios, sino a acogernos a esa llamada, a meternos dentro de esa bondad divina, como los guerreros antiguos se metían dentro de su armadura. San Agustín nos recomienda una actitud humilde, de constante petición de frente al Señor, como la mejor manera de encarar esta fragilidad nuestra, refiriéndose concretamente a Judas Iscariote. Dice: si hubiese orado en nombre de Cristo, habría pedido perdón. Si hubiera pedido perdón, habría tenido esperanza. Si hubiera tenido esperanza, habría esperado misericordia y no habría terminado como señala la Escritura. Mateo
27:5. El Señor no quería la perdición de Judas, como no quiere la de nadie. Hasta en el mismo prendimiento trata de hacerle recapacitar, llamándole amigo y aceptando el beso del discípulo. Quizá Cristo, incluso estando ya en la cruz, esperaba la vuelta de su apóstol para perdonarlo, como lo hizo con el ladrón arrepentido. También Pedro, en aquella noche de traiciones, niega al Señor 3 veces. Él, que sería fundamento de la iglesia, lloró su pecado con lágrimas de amor. A Judas, por su parte, le faltó la humildad de volver a su Señor para reconocer su pecado. Pedro mantuvo firme la esperanza, mientras que el Iscariote la perdió. No confió en la misericordia de Dios. Comentando este pasaje del Evangelio, decía San José María: mirad si es grande la virtud de la esperanza. Judas reconoció la santidad de Cristo, estaba arrepentido del crimen que había cometido, tanto que cogió el dinero, precio de su traición, y lo arrojó a la cara de quienes se lo dieron como premio a su traición. Pero le faltó la esperanza, que es la virtud necesaria para volver a Dios. Si hubiera tenido esperanza, podría haber sido aún un gran apóstol. De todas maneras, no sabemos qué pasó en el corazón de aquel hombre, ni si respondió a la gracia de Dios en el último momento. Solo el Señor sabe lo que sucedió en aquel corazón en sus últimos instantes. De modo que no desconfiéis nunca, no os desesperéis nunca, aunque hayáis hecho la tontería más grande. No hay más que hablar, arrepentirse, dejarse llevar de la mano y todo se arregla. En algo que podemos aprender del Evangelio de hoy, por grandes que sean nuestras ofensas, mayor es siempre la misericordia de Dios. Todo tiene remedio si volvemos al Señor y abrimos el corazón a la gracia para que Cristo pueda sanar nuestras heridas. El miedo y la vergüenza que no nos dejan ser sinceros son los enemigos más grandes de la perseverancia. Somos de barro, pero si hablamos, el barro adquiere la fortaleza del bronce. Esa fuerza es la que alcanzó la humildad de San Pedro, roca de la iglesia, y es la que pedimos a Jesús a través de María, su madre, y también Madre nuestra. Miércoles Santo y el silencio de Dios. Jesús sabe cómo se siente el silencio de Dios. En el huerto de Getsemaní, cuando Jesucristo le pidió a Dios que le apartara la copa llena de su ira hacia el pecado, Dios no cumplió las oraciones de su Hijo unigénito para salvarnos y tener una relación con nosotros. Lucas 22:42. Igualmente, Dios respondió en silencio cuando Cristo le clamó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Es decir, en esas dos ocasiones, Dios respondió en silencio las oraciones de su Hijo unigénito. En vista de esto, en momentos en que sentimos estar abandonados y en los cuales parece que Dios no nos escucha o no nos responde con silencio, podemos declarar con alivio que Jesús sí conoce esos sentimientos. Por otro lado, lo más hermoso que podemos aprender de Jesús en estos momentos fue que Él tuvo la voluntad de Dios siempre en su corazón. En el jardín Él oró: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando fue abandonado completamente en la cruz y llevó a cabo la voluntad de Dios,
con una agonía y un sufrimiento inimaginable, pudo declarar: todo se ha cumplido. Juan 19:30. Momentos antes de su muerte, porque él sabía que la voluntad y el amor de Dios eran perfectos. En ciertas ocasiones, la vida no sale como tú lo deseas y el sufrimiento viene como una fuerte tormenta o como un viento silencioso. Aunque sea una situación de un viento silencioso, siempre sentirás dolor en ambas ocasiones. Y es en estos momentos de dificultad que las oraciones provienen de lo más profundo de tu corazón, mientras te inclinas ante la persona en que puedes confiar profundamente de corazón. Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo el corazón y no te fíes de tu propia sabiduría. Pero hay un dolor más fuerte que penetra más allá del sufrimiento al que un creyente se enfrenta, el cual también ha causado que muchos cristianos abandonen la fe y vivan en escepticismo. Este dolor es el sentimiento de traición que muchos experimentan tras haber orado de rodillas y con lágrimas al Padre Omnipotente, quien, aunque pudo crear el universo con sus palabras, parece estar lejos y sentado en su trono, no dando ni una simple respuesta. Estas oraciones, que provienen de lo profundo del corazón y resultan estar rodeadas en silencio, siempre traen todo tipo de dolor, haciendo que todo parezca como un sueño del cual deseamos despertarnos lo antes posible, mientras que el corazón se hunde al estómago con los ríos de lágrimas que empiezan a correr por las mejillas durante estas situaciones dolorosas. También es en estos momentos cuando emociones y pensamientos que no son de Dios atacan la mente, mientras sientes que estás en medio del desierto y terminas expresando palabras llenas de murmuraciones y quejas de por qué el Padre no responde como Él dice que respondería en las Escrituras. ¿Has sentido el silencio de Dios? Si piensas sobre un momento de profundo sufrimiento que has vivido en el cual Dios ha respondido con silencio, tal vez has hecho la siguiente pregunta. La siguiente oración está permitida y no es una petición pecaminosa. Pero Dios, ¿por qué no me das una respuesta en medio de mi agonía? Independientemente de cómo termine uno orando, la verdad es que la oración debe tener un objetivo final. Es decir, la oración debe tener como objetivo obedecer y desear la voluntad de Dios por encima de los beneficios que Dios te puede dar. Quizá te preguntes, ¿pero no dijo Jesús que si pedimos cualquier cosa para nosotros en su nombre, Él respondería? Esta pregunta hace referencia a Juan en 14:14, donde Jesús dice: si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Pero hay algo muy importante en esta frase que todos los cristianos deben tener en cuenta. La frase "en mi nombre" revela el secreto y la metodología del poder y la eficacia a la oración. Pedir algo en el nombre de Cristo es pedir algo de acuerdo con la palabra de Dios y para su gloria. Esto quiere decir que cuando oramos, siempre debemos cambiar nuestros deseos por los deseos de Dios, aunque sea la cosa más difícil de hacer, especialmente en las circunstancias que cubren nuestros ojos del control benévolo soberano de Dios. Cristo nos enseña que debemos expresar
nuestro deseo de querer tanto ver la palabra de Dios en acción como ver que el nombre de Cristo sea exaltado. Cuando esta verdad empieza a conducir nuestras oraciones, podemos y debemos pedir por cualquier cosa en el nombre de Jesucristo sin preocuparnos por los resultados, confiando en que Él desea más que nadie poner las palabras de Dios en acción. Sí, es verdad que habrá momentos de dudas y preguntas cuando el silencio es la respuesta de Dios. Pero de la misma manera en que el ser humano no puede escuchar el viento más sutil y aún así logra reconocer su presencia, el silencio de Dios no significa que hay una ausencia de su presencia. Es en estos momentos de duda que debemos abrazar lo que sintió Jesús. En los momentos de sufrimiento o de profundo dolor, en los cuales sientes que estás abandonado por Dios en medio de tus peticiones, recuerda que los sentimientos de abandono o el silencio no significa que Dios abandona a sus hijas e hijos. Todo lo contrario, son momentos en que Dios los sostiene y los santifica a través de ese silencio. Jesucristo quiere darte lo mejor porque la voluntad de Él es perfecta y lo mejor para ti. Si entiendes la perfecta voluntad de nuestro Padre Celestial como lo entendió Jesucristo, podrás rendir tus deseos y el querer controlar tus deseos y hasta tus propias vidas y dejarlos en las manos de nuestro Rey soberano, Jesucristo, quien sabe más que nosotros cómo se siente el silencio de Dios. Mañana, Jueves Santo, de traiciones y esperanzas.